Ahora hablaremos sobre el rol de la iglesia en la sociedad feudal. ¡Sí! La iglesia en la Edad Media era una institución muy poderosa debido a ser una época extremadamente religiosa. A pesar de la existencia de otros credos, en su mayoría la población era cristiana. ¡Sí! Hace más de 1000 años, en toda Europa occidental, se empezó a utilizar el término cristiandad, ya que en la mayoría de reinos acataban la autoridad del Papa y practicaban el cristianismo. En este contexto, las figuras resaltantes eran el Papa y el Emperador. ¡Wow! Gracias a la gran influencia de la Iglesia, todos los miembros que la conformaban se dividieron en dos grupos: el clero secular y el clero regular, siendo el Papa el jefe espiritual de ambos. ¡Interesante! El clero secular estaba conformado por miembros de la iglesia que interactuaban con los laicos, el papa, los arzobispos, los obispos y los párrocos, mientras que el clero regular estaba conformado por miembros que optaron por aislarse del mundo y vivir en monasterios regidos por un abad. Allí seguían reglas específicas basadas en el lema Ora et Labora, es decir, reza y trabaja. Adicionalmente, estos miembros fueron obligados a cumplir votos de obediencia, castidad y pobreza. La iglesia se vinculó estrechamente a la sociedad feudal, ya que se consideraba un tercer poder, pues poseía la tercera parte de la propiedad territorial del mundo católico y podía hacer uso del diezmo, ¡Wow! que representaba la 10ª parte de las cosechas de toda la gente. Para seguir fomentando la fe, la iglesia orientaba a sus creyentes para evitar caer en herejías y falsas creencias. ¡Wow! Para ello, se realizaban peregrinaciones que consistían en visitas a pie a diversos santuarios religiosos que podían durar meses o años. Entre otras prácticas, también surgió el culto a las reliquias, a los restos de un santo u objetos relacionados a él. Otra expresión de la época fue el milenarismo, que consistía en la creencia de que a los 1000 años de su muerte, Cristo volvería a la tierra y reinaría por 1000 años más hasta antes del juicio final. ¡Interesante! ¡Wow! ¡Qué increíble la participación y poder que tenía la iglesia en el día a día de la sociedad feudal, ya que los obispos tenían grandes extensiones de tierra. Los clérigos, que eran casi las únicas personas cultas, se encargaban de educar a los jóvenes, socorrían a los pobres y eran los principales consejeros del rey. ¡Wow! Ya lo noté todo para que no se me olvide. Espero que ustedes también. Igual estuve investigando y noté que todos los territorios cristianos eran considerados un único imperio, donde sus figuras más importantes eran el Papa y el Emperador. Chicos, miren mi libreta. Aquí tomé nota de algunas ideas sobre el tema que me generaron dudas. ¿Y qué creen? Conozco a la persona indicada para resolverlas. Nuestro especialista de hoy. Te comento que durante la época feudal no habían muchas actividades, además de trabajar en la economía. Después de ello, solo se dedicaban a la administración de justicia y la vigilancia de los subordinados. Con tanto tiempo entre sus manos, el señor feudal se dedicaba a las distracciones como la caza y a los torneos, e invitaba al resto de la nobleza a participar en las actividades que realizaba en los castillos. Muchas gracias. Tengo una segunda y última consulta. Por lo que hemos estado repasando, la iglesia tenía un poder muy fuerte. ¿Qué ocurría cuando alguien desobedecía las reglas de esta importante institución en la época del feudalismo? La iglesia y su presencia era tan fuerte en la Edad Media que lo que decían era considerado ley. Incluso en el siglo XII se fundó la Inquisición, un tribunal eclesiástico que investigaba a la gente de fe dudosa o que hablaban en contra de la Iglesia Católica. Para obtener a los impostores, los miembros del tribunal torturaban a los acusados o los castigaban con trabajos físicos. Amigos, es momento de dar un repaso acerca del desarrollo urbano medieval. ¡Wow! Inicialmente no hubo una vida urbana predominante en esta época, pues solo se contaban con estructuras que eran utilizadas como centros de administración eclesiástico. ¡Sí! Sin embargo, a partir del siglo XII, debido al aumento de la población, el desarrollo económico y la necesidad comercial por puntos fijos, las antiguas ciudades romanas dieron lugar a nuevas ciudades medievales.
A los pobladores de estas ciudades se les llamó burgueses. Interesante. Gracias a este desarrollo, algunas ciudades como París, Milán, Venecia y Florencia llegaron a alcanzar su población máxima con 100.000 habitantes y se presentaban las siguientes características. ¡Wow! Primero, que a los alrededores estaban situados ríos, mar o algún camino que facilitaba el comercio y la comunicación. Asimismo, tenían murallas para defenderse de los ataques enemigos. Segundo, no existían sistemas de alcantarillado. Por ello, se obtenía agua de los pozos y de los canales de los ríos. Tercero, las casas usualmente tenían 3 pisos. El primero era de piedra, que servía de taller o de tienda. El segundo y el tercero eran de madera y servían de habitaciones. Cuarto, las construcciones destacaban por sus dimensiones. Edificios como las iglesias, el palacio episcopal y, posteriormente, el palacio comunal, es decir, la sede administrativa de la ciudad. Por último, fue que ubicaron el mercado en el centro de la ciudad, donde se desarrollaba la actividad comercial. Interesante. Además, también podemos notar que las ciudades medievales eran en su mayoría muy pequeñas. ¡Wow! Aquí se concentraba la población y en los alrededores se distribuía la producción agrícola. ¡Increíble! Gracias al renacimiento comercial, las ciudades fueron centro de atracción para las distintas clases sociales. ¡Sí! Además, atrajeron mercaderes que se establecieron en las ciudades y con el pasar del tiempo llegaron a dominarlas. También fue lugar de acopio de campesinos que buscaban mejoras en su calidad de vida. ¡Wow! Atraídos por la actividad artesanal y comercial, pasaron a convertirse en artesanos y con el tiempo desarrollaron una industria destinada a la mano de obra para satisfacer necesidades locales y extranjeras. Un artesano pasó de vender una artesanía pequeña a una persona a vender varios productos a una gran fila de personas. A su vez, las ciudades fueron utilizadas como refugios por los siervos que huían de los señores feudales. Qué interesante, ¿no? Dentro de todo este desarrollo en cuanto a los edificios y pequeños cambios en las estructuras sociales, cabe añadir el papel protagónico en base al desarrollo de estas ciudades a los burgueses, los cuales no pertenecían a ningún sistema de órdenes. Recordemos que la burguesía basaba su economía en sus riquezas y el comercio, mas no en la labor agrícola. Ahora, vamos con unos datos. Así es, los burgueses pasaron a formar parte clave de la historia en el feudalismo. Sin embargo, ellos con el tiempo se establecieron como grupo dominante y con ello surgió su necesidad de liberarse del dominio feudal. Para ello, emprendieron grupos de rebelión para forzar a la nobleza a renunciar a sus derechos, o también recurrían a reyes quienes estaban interesados en doblegar su poder. La Iglesia no vio con buenos ojos el rápido ascenso de la burguesía, pues mostraban síntomas de avaricia y por ello pasaron a formar parte de una lista de oficios deshonrosos. Sin embargo, la Iglesia se volvió más tolerante con los burgueses, que eran muy religiosos, y concluyeron en que eran necesarios para la sociedad. Uy, qué suertudos que sean religiosos, porque con tanto poder que tenía la iglesia en ese entonces, uy, no, ni imaginar. Bueno, llegó mi momento favorito. Es tiempo de responder algunas preguntas para saber cuánto hemos aprendido del tema. ¡Vamos, chicos! Gracias, Braulio, por tu excelente explicación. Hemos llegado a mi parte favorita. Ya saben, chicos, que les haré unas preguntas para poner a prueba todo lo aprendido sobre la Edad Media y los 2 imperios que tocamos en clase. ¿Listos? Empecemos con la primera pregunta. ¿En qué estaba basada la economía feudal? A. En la agricultura. B. En la artesanía. C. En la agricultura, la artesanía y el comercio. Fácil, ¿no? Tienen 5 segundos para contestar. Esa sí la mencionamos muchas veces en el repaso y lo tengo justo apuntado aquí. ¿Lo anotaron, amigos? La respuesta es la letra C, profe. ¡Claro! Pues sí, es correcto. La respuesta es la letra C. ¡Sí!
Sí. La economía del feudalismo estuvo basado en 3 pilares: la agricultura, la artesanía y el comercio. Ahora vamos con la segunda pregunta. Espero que estén listos. Ahí vamos. ¿En cuántos cleros se dividió la organización de la iglesia? A, en 3, B, en 2, C, en 1. Creo que está muy fácil, ¿no? Chicos, recuerdo que lo vimos en el repaso, pero estoy en duda. Ayúdenme. ¿Qué? La letra B. ¡Es verdad! La letra B, profe. Sí. Excelente, es la letra B. Como mencionamos, la estructura de la iglesia en la Edad Medieval fue distribuida en 2 cleros, el clero secular y el clero regular. Muy bien, veo que están prestando atención. Vamos con la última. ¿En qué consistían las peregrinaciones? A. Participar en torneos de los castillos. B. Visitas de las iglesias. C. Visitas a los santuarios religiosos. Esto lo apunté por aquí. Y la respuesta correcta es la C, profe. Correcto, la respuesta es la letra C. Las peregrinaciones eran manifestaciones religiosas que consistían en visitas a santuarios religiosos a pie, con una duración de meses o años. ¡Wow! En la clase de hoy sobre el feudalismo pude aprender cómo funcionaban las estructuras sociales en la Edad Media y cómo ellas influyeron en el estilo de vida que tuvo la población. Esto es importante porque en la actualidad, a pesar de no contar con estas barreras sociales, puedo darme cuenta de lo valioso de la educación como clave del éxito. Si conozco muchos temas, puedo escoger qué desarrollar, desde crear una empresa de artesanías o hasta volverme rey de mi propio imperio o empresa. Y para eso solo debo esforzarme en mis estudios. Hoy, en Tiempo para Aprender Ciencias Sociales de segundo de secundaria, aprendimos sobre el feudalismo, que surgió debido a los problemas que tenían los monarcas para cuidar sus posesiones, buscando ayuda de los condes y marqueses, y a cambio les brindaban tierras llamadas feudos, donde podrían tener ellos poder. La estructura social estaba basada en el vasallaje. El vasallo era quien brindaba apoyo político o militar, mientras que su señor brindaba soporte económico, protección y el uso de las tierras. También aprendimos que el feudalismo estuvo estructurado bajo 3 clases sociales: los nobles, los eclesiásticos y los campesinos. En la Edad Media, la actividad económica disminuyó, pero subsistían a través de 3 ejes principales: la agricultura, la artesanía y el comercio. Luego hablamos sobre el rol de la iglesia en aquella época, la cual tenía mucho poder e influía en el ámbito político, económico y social de muchos reinos. Por eso las figuras resaltantes eran el Papa y el Emperador. Luego pasamos a hablar sobre el desarrollo urbano medieval. Inicialmente no hubo una vida urbana predominante. Sin embargo, a partir del siglo XII, debido al aumento de la población, el desarrollo económico y la necesidad comercial dieron lugar a nuevas ciudades medievales, surgiendo así los burgueses. ¡Wow! Recordemos que los burgueses fueron aquellos que basaron su economía en sus riquezas y el comercio, mas no en la labor agrícola. Asimismo, pasaron a formar parte clave de la historia en el feudalismo, ya que buscaron liberarse del dominio feudal, emprendiendo grupos de rebelión para que la nobleza renuncie a sus derechos. O también recurrían a reyes, quienes estaban interesados en el poder. Recordemos que al inicio la iglesia no estuvo de acuerdo con la burguesía. Sin embargo, se volvió más tolerante con los burgueses religiosos, concluyendo que eran necesarios para la sociedad. Bien chicos, yo siempre les digo que en el programa nos divertimos un montón con todos los temas, así que no pueden perderse ni uno. ¿Y qué tal? ¿Les gustó? ¡Sí! Pues entonces no se pierdan ningún capítulo en Tiempo para Aprender en su curso favorito, Ciencias Sociales de segundo de secundaria. Recuerden visitarnos en nuestras redes sociales, al igual que en nuestra página web, donde podrán ver todos nuestros episodios. Los dejamos con la programación de USMP TV, el primer canal educativo del Perú. Adiós chicos, hasta el siguiente episodio. Adiós.